Dios los bendiga, amados hermanos. Toca el tiempo y la oportunidad para que meditemos en la palabra de Dios. Corría el mes de diciembre del año 2014. Diría el salmista del corrido, muy presente lo tengo yo, cuando la congregación en la que ahora servimos, con nombre Iglesia de Cristo Laguna, en aquel entonces, diciembre de 2014, Iglesia de Cristo Lerdo, obtuvo en ese entonces, pues, nuestra congregación a la que pertenecemos su autonomía. Luego de ser por un tiempo una misión y o extensión de la congregación de Santa Rosa, en la ciudad de Gómez Palacio. Por aquellos entonces, hermanos, le dijeron a nuestro hermano pastor Alfredo Moreno Betts que la congregación de Lerdo, obviamente todos los hermanos que ahí nos reuníamos, nos tendríamos que regresar de nuevo a la congregación de Santa Rosa, de donde salimos. Y la razón principal de esto es porque no éramos autosuficientes. Enfocándose esta autosuficiencia en temas monetarios, en temas de dinero. Se argumentaba, hermanos, que no la estábamos armando, si me permite esa expresión coloquial, para los gastos que teníamos. Esta era la razón principal de deshacer esta naciente congregación. La gloria sea dada a Dios, hermanos, y a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro hermano en ese momento entendió que había llegado el tiempo que Dios había puesto en su corazón respecto a que se estableciera por fin una nueva congregación que fuera autónoma, como enseña la palabra, y que Dios, hermanos, ya había planeado de antemano. Gloria es su nombre. De tal manera, hermanos, que nuestro hermano Alfred, como yo le digo, confiando en la provisión de Dios, tomó la decisión, guiado por su palabra, de emprender ese camino de la autonomía. Recuerdo muy bien que me dijo que si era necesario, él dejaría de recibir ofrenda de la iglesia, ya que confiaba, hermanos, en la provisión de Dios, que la provisión de Dios iba a estar presente como hasta ese momento lo había sido. Recuerdo también que algunos hermanos que se reunían con nosotros en aquel entonces en Lerdo, se regresaron, aun y cuando ya pertenecían a la congregación de Lerdo, porque se les fue dada esa opción de regresar a donde habían sido enviados. Lo interesante del asunto, hermanos, cuando hacemos memoria de esto, es que la mayoría de los hermanos que se regresaron, no menciono nombres para no incomodar, eran hermanos que aportaban en buena medida mediante sus ofrendas para la obra del Señor. Quizás se aportaban entre ellos, podríamos estimar alrededor de un 30%, que era una cantidad considerable. Y quizás se pensaría que no estando ellos en la congregación de Lerdo en aquel entonces, ahora Laguna, se fracasaría. Nosotros hemos platicado en algunas ocasiones sobre esto, pero hoy, hermanos, hoy, 5 años y 5 meses después, para la gloria de Dios lo digo y para testimonio de ustedes, les puedo decir que, como me lo dijo el hermano pastor en aquel momento, la provisión de Dios estuvo presente, está presente en este momento y estoy seguro que lo estará en el futuro. A nuestro hermano no le ha faltado su ofrenda, gracias a Dios, ni a los demás siervos que colaboran para la obra de Dios. Y aunque no negamos que en algunas ocasiones ha sido difícil, hermanos, Dios nos ha sostenido. Gloria a su nombre. Gracias a Dios contamos con un edificio que es bastante confortable. Cuando antes parecía que ni para la renta alcanzaba, ahora, hermanos, este edificio es del Señor y es propio también para uso de la congregación. Pero no solo eso, hermanos, esta congregación
hace obra misionera, apoya a comunidades con alimentos, con ropa, con cobijas, en algunas ocasiones con juguetes para los niños. Y en este tiempo, hermanos, de la contingencia, ha apoyado a personas necesitadas, a personal médico y en otros tipos de temas y situaciones, pero siempre todo, hermanos, pensando en la gloria de Dios. Algo muy impresionante, hermanos, y que algunos saben, algunos no, lo comparto, es que muchas de las cosas que se han hecho, que se hacen, de ayudar a la comunidad, de esta obra que se hace de labor social, hermanos, se hace con donativos. Fíjese muy bien, con donativos que nos dan personas que ni siquiera son parte de la congregación, hermano, que no comparten nuestra convicción de fe, esas personas. Vamos, no pertenecen a una iglesia evangélica, no son cristianos, no se ostentan como eso. Hermanos, ¿esto qué nos dice? ¿Esto qué demuestra? Demuestra que la provisión de Dios, hermanos, está presente siempre. Y Él no necesita de muchas personas para hacer su obra. Él quiere que un gran número de personas lleguen a sus pies, pero Él no los necesita realmente, no necesita su dinero porque Él es el Todopoderoso, hermanos. Déjeme decirle, amigo y hermano que nos ve, que Dios, hermanos, puede levantar y sostener una congregación por su poder. Él puede hacer de la nada o de algo que pareciera ser nada, Él puede sostener y hacer que su obra cada día crezca. Así es el Señor, hermanos. Él nos ha dado a su Hijo unigénito. Lo demás, hermanos, es algo para Él muy sencillo de otorgar, si depositamos todas nuestras necesidades en Él. La provisión de Dios es lo que nos sostiene en estos tiempos complicados. Únicamente la provisión de Dios es la que permite que hayamos despertado este día domingo, muy temprano por la mañana, que estemos aquí de pie, bendecidos, esperando en Él. Solamente, hermano, ha sido la provisión de Dios. Bendito Padre, oramos a ti, Señor. Pido que nos bendigas en esta mañana, en este día, Señor, con tu palabra, Padre. Sé tú nuestro guía, nuestro sustentador, Padre. Ayúdanos a comprender que la provisión, Señor, que necesitamos únicamente viene de ti, que dependemos de ti, Señor, en todo tiempo. En el nombre de Jesús, te ruego para que esta palabra bendiga a todos aquellos que la habrán de escuchar. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34. Les doy unos momentos para que busquen y aprovecho para recordarles que estamos hablando en este día acerca de la provisión de Dios. Dice Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves de los cielos, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán
añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Esa es la palabra de Dios, hermanos. El tema central de Jesús en el pasaje actual que estamos leyendo de Mateo 6 dice: no se preocupen por sus necesidades. Nos lo manda recordándonos 3 veces, hermanos, en este pasaje de Mateo 6. 3 veces nos lo recuerda. En el versículo 25, en el versículo 31 y en el versículo 34 dice: no os afanéis, no os afanéis, no os afanéis, no se afane por nada. Dice la palabra de Dios en este capítulo que leímos y el versículo 33, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Está usted preocupado? Quizás sea porque le falta fe. ¿Se siente usted demasiado confiado? Es porque no ha reconocido que depende todo lo que tiene y todo lo que usted es del Señor. Dice Jesús, el Hijo de Dios, el que se entregó a sí mismo a la muerte por nosotros: no se preocupen, yo morí por ustedes para darles la salvación. Lo más importante que pueden tener para la eternidad ya lo tienen. Ya lo tienen. Yo lo compré con precio de sangre. Las demás cosas las tendrán también conmigo. Lo demás será añadido si viven pendiente de las cosas celestiales. Hermanos, Dios, hermanos, es dueño de todo. La provisión de Dios es segura para usted. Cualquiera que sea su situación, piense. Si está temeroso, piense: ¿por qué estoy así? ¿Qué me falta? Pida a Dios y en sabiduría hable con nosotros. Dios es dueño de todo, dice el Salmo 24, versículo 1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De él es todo, hermanos. La Biblia está llena de historias y ejemplos que nos confirman que Dios tiene también control de este asunto de las necesidades de sustento y también de las cosas que necesitamos, que requerimos para nuestro diario vivir, todo lo que sea. El Éxodo 16, hermanos, registra una historia que es conocida quizá por algunos o por bastantes de ustedes. Nos habla acerca de que Dios le dio al pueblo maná y carne. Dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que Jehová os da de comer. ¿Y creen que eso les bastó para creer, hermanos? No. Los israelitas habían visto eso, pero aún así siguieron con sus dudas y su falta de fe. Diría un pastor que conozco, no les digo quién es, pero les está hablando: ¿por qué son así? Si usted lee después el capítulo completo de Éxodo 16, hermanos, se va a dar cuenta de esto que le comento. Primero murmuraron, y cuando el Señor les dijo que tomaran solo lo que necesitaban diariamente, dijeron: ¿y si mañana no hay? ¿Ha escuchado usted esa frase? ¿Que vamos a comer mañana? ¿Le suena? ¿Qué hicieron los israelitas? Dijeron: mejor de una vez me aseguro y agarro doble, cuando Dios se los había prohibido. ¿Y qué creen que pasó? ¿Qué creen que pasó? Se les echó a perder, hermanos, por desconfiar de Dios. ¿Por qué somos así, hermano? ¿Por qué desconfiamos? Confiemos en Dios y en su provisión, hermano. Nunca nos ha faltado nada. Démosle gloria y alabanza a Dios por eso. ¿Qué les parece? Dios es digno de alabanza, hermanos, porque Él siempre ha sido, hermanos, un proveedor para nosotros. La provisión de Dios
démosle gracias, nunca nos ha faltado. Hay otra historia que también todos conocen, de Elías. Hermanos, usted puede imaginarse a este hombre, a Elías, siendo alimentado por cuervos, hermano, por estas aves, por cuervos, llevándole pan y llevándole carne, hermanos, tomando agua, que no era como esta, pero era agua de un arroyo, hermano. Pero el asunto no quedó ahí, hermanos. No solamente fue alimentado por cuervos, después fue a Sarepta, a donde Dios lo envió, y llegó con una viuda, hermanos, que estaba ella sola, estaba sola, y tenía solamente con ella su hijo, ¿sí? Y no tenía sustento, había sequía, había hambre en aquel tiempo. Y Elías llega y le dice: mujer, dame agua, por favor. Y después le dice: por favor, dame algo de comer, prepárame un panecito, ¿verdad? Y la viuda le dice: pues no puedo prepararte porque sabe tú que lo último que me queda, que es poca harina y poco aceite, estaba pensando en usarlo para una última comida, una última torta, un trozo de pan para mi hijo y para mí, y después de comerlo dejarnos morir, porque no tenemos que comer. Y hermanos, la provisión de Dios hizo que esa mujer comiera por los días que Elías estuvo con ella, y nos dice la palabra que esa harina, así lo declaró Elías y así sucedió, de parte de Dios, nunca escaseó, y ese aceite nunca escaseó, y alcanzó para Elías y alcanzó para la mujer y para su hijo, hermanos. ¿Ve usted la provisión de Dios? Dios, amigo, hermano, es la fuente, el sustentador y el fin lógico y justo de todo lo que existe. Él es el sustentador. Él nos va a dar lo que necesitemos de verdad, lo que Él sabe que necesitamos. Él nos conoce mejor y Él sabe lo que de verdad requerimos, no lo que quizá desea nuestra carne. En algunas ocasiones cometemos esos errores, ¿verdad? De desear algo más. Y tampoco está incorrecto el poder comprar algo que a uno le gusta, hermano. El problema es cuando ese deseo se convierte en una obsesión y lo compramos, lo adquirimos cuando para nosotros es algo impagable. Ese es una necedad. ¿Qué le parece? Jesús y sus discípulos no dejaron que sus limitaciones económicas o de otra índole le evitaran difundir las buenas nuevas de salvación, los milagros de sanidad que el Espíritu Santo hizo. Dios, hermanos, proveyó justo lo que necesitaba para llevar su mensaje al mundo. Eso mismo tenemos garantizados para nosotros de parte de Dios. La pregunta es, ¿eso no le es suficiente? Dice la palabra en 1 Timoteo: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Dice el pastor Miguel Núñez que cuando nos sentimos tristes o desalentados por causa de tener carencias, es porque Dios nos está mostrando que estamos desubicados con respecto a la fuente de nuestro gozo. Al haber carencia, el gozo desaparece y entonces Dios, hermanos, le toma una foto a nuestro corazón y nos la muestra para decirnos: la fuente de tu gozo no es la correcta. ¿Qué le dice el Señor a los que sí tienen, a los que aún en este tiempo no están en necesidad? 1 Timoteo 6, versículos 17 al 18. Un poco más adelante de este pasaje del contentamiento dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni que pongan la esperanza en las riquezas, las cuales
son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Nos dice la palabra, hermanos, que no es incorrecto tener o poseer. Aquí el punto es, ¿qué hace usted? ¿Qué hago yo con lo que Dios nos ha dado, con lo que nos ha permitido poseer en esta tierra? Porque lo que tenemos es porque Él nos lo ha permitido, porque nos lo ha dado, hermano. Todo es de Él, del Señor es la tierra y su plenitud. Así como hay hermanos necesitados en este tiempo que deben confiar en la provisión de Dios, para los que sí tienen, déjenme decirle que en parte esa provisión de Dios, hermanos, para los que tienen, estoy hablando, que tienen de sobra, que no necesitan nada, sino que tienen para compartir. Esa provisión de Dios en parte es por medio de usted. Ese es un deseo y un plan que tiene Dios, que ayudemos a nuestros hermanos que sí necesitan. Para eso es la iglesia y para eso es el cuerpo de Cristo. Santiago dice, y si un hermano o hermana están desnudos, está hablando de necesidad, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y algunos de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Dice Santiago, ustedes ven a sus hermanos que están necesitados y les dicen, que Dios te bendiga, hermanos, que provecho con la comida ahorita que salgamos del culto. Bueno, cuando nos reunimos, pero que te vaya muy bien. Y sabemos de antemano que ese hermano está necesitado. ¿Dónde está el amor de Dios que mora en nosotros? ¿De qué aprovecha eso? Que le digamos que te vaya bien, que le digamos un Dios te bendiga. El Señor está esperando esas buenas obras, hermano. No por las que somos salvos por la gracia, pero sí para las que hemos sido salvos, para bendecir a los que necesitan y para ser un instrumento de provisión, para que Dios sea glorificado en todo esto, glorificado por el necesitado que ha recibido provisión de Dios y para aquel que no está necesitado, pero que ha glorificado cumpliendo así el mandato que hemos recibido por medio de su palabra. ¿Qué le parece? Él, hermanos, para los que están en necesidad nuevamente, Él no nos va a dejar. Nunca. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Hebreos 13:5. Recuerdo yo cuando era niño, hace 5 años, bueno, quizá un poquito más, unos 20, 25, que en ciertas ocasiones llegamos a batallar, a padecer, a sufrir necesidad. Música de violín, por favor. Recuerdo que en varias ocasiones llegamos a despertar sin saber todavía qué íbamos a comer ese día, cuando éramos niños y vivíamos en casa con nuestros papás. Pero también recuerdo muy bien que siempre mi papá, que era el que más seguridad tuvo siempre en Dios acerca de su provisión, y eso me lo enseñó muy bien. Siempre él decía una frase que me gusta mucho, que yo creo que era una de las frases que más decía. Él comentaba siempre, Dios proveerá. Dios proveerá. Y varias ocasiones le llegamos a decir a punto, oye, pero pues qué, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer mañana? O mi mamá le llegó a preguntar muchas veces, recuerdo en las noches, un poco triste, un poco preocupada, ¿sí? Afanada por esta situación. Oye, pero ¿qué vamos a hacer mañana? Y me acuerdo muy bien que él bromeaba diciendo,
Bueno, espérame, ya amaneció. Todavía no amanece. Bueno, entonces mañana. No, sí, pero tenemos que. Mañana, dice la palabra, ¿verdad? No os afanéis porque comeréis o qué beberéis. Cada día trae lo suyo propio. Y siempre Él, hermano, nos enseñó esto, que Dios provee. Y así fue. Varias ocasiones llegamos a amanecer así, con la incertidumbre, pero con la esperanza, con la confianza. Y nos fuimos, yo lo acompañé muchas veces. Y gloria a Dios, hermanos, porque siempre regresábamos con algo. Porque pedía prestado, porque pedía fiado, ¿sí? Porque hacía un negocio, ¿sí? Porque X o Y, pero siempre, hermanos, regresábamos con cosas. A veces con arroz, a veces con frijolitos, a veces con papa, a veces con carne. Una vez llegamos hasta con un guajolote vivo, ¿verdad? Que después nos despachamos. Pero, hermanos, siempre Dios proveyó. ¿Y sabe qué? Dios va a proveer para usted en medio de su necesidad. Entonces, dice Génesis 22:13, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el dinero, y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Esta historia usted la conoce, hermano. La fe de Abraham de ir hasta este lugar con su hijo, cuando Dios le había dicho, sacrifícamelo para ponerlo a prueba. Y Abraham obedeció, y cuando estaba a punto de sacrificarlo, hermanos, Abraham sabía que Dios podía resucitar a su hijo. Él sabía que tenía Dios ese poder para levantarlo, por lo cual no dudó. Pero Dios le dijo, detente. Sí, poco antes el hijo le había dicho, oye papá, pues ya aquí está la leña y aquí está lo necesario para el holocausto, pero ¿y dónde está el carnero? No lo veo. Y Abraham le dijo, Dios proveerá, hijo, un carnero. Y en efecto, así lo hizo. La mejor noticia, hermanos, amigos sobre todo, la mejor noticia para ustedes es que Dios no solo proveyó ese carnero para Abraham, y a nosotros nos provee de cosas materiales. ¿Sabe cuál es la mejor noticia? Que Dios en su provisión, Él mismo nos ha dado al cordero que fue sacrificado. Así como proveyó para Abraham del carnero para el holocausto, para el sacrificio, así, hermanos, así el Señor nos ha provisto de un cordero sin mancha, perfecto, para que por medio de su sangre y de su muerte y de su resurrección, hermanos, toda la humanidad que crea en Él seamos salvos. Juan 3:16 dice que Él nos ha dado a su Hijo unigénito, hermano, para que todo aquel que en Él cree sea salvo. La pregunta aquí es a alguien que quizá nos esté escuchando y no haya decidido seguir a Cristo, ¿usted cree en Jesucristo? ¿Quiere recibirlo? Piense en eso. El Señor siempre está buscando. Él ya hizo el sacrificio, Él ya envió a su Hijo ya murió, ya resucitó. Lo que le toca a usted es aceptarlo, recibir ese regalo que Dios le ha provisto, ese cordero maravilloso, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, para aquellos que están en necesidad, para aquellos que están batallando en este tiempo, sepa usted que la iglesia, ¿sí?, que el cuerpo de Jesucristo está para ser un instrumento de provisión para usted. Somos un instrumento que Dios utiliza para que usted, si tiene necesidad, hermanos, no mendigue un pan, no batalle, tenga lo necesario y el sustento. Con confianza, hermanos, acérquese con los pastores, hable con ellos, mándeles un mensaje, mándenos háganos una llamada
Estamos para eso, hermanos, para eso es la iglesia, para eso somos hermanos. Y Dios nos ha dado, hermanos, en este tiempo. Hay manera de que nos podamos ayudar. De hecho, como ya decía, lo estamos haciendo. Y aquellos hermanos que tienen y que no necesitan, sean justos, no sean altivos, sino que provean para la vida eterna. Padre, hemos terminado, Señor, en este día. Te pido que nos bendigas, que podamos entender y creer en nuestro corazón que la provisión, Señor, proviene solamente de ti, que en medio de esta necesidad tú estás al cuidado también de nuestras necesidades, Señor, tanto materiales como espirituales. Tú nos sustentas cada día, Padre. Te ruego pues que esta palabra quede guardada en nosotros y que nos ayude en este tiempo que aún falta y en todo tiempo, Señor, que estemos en esta tierra y que estemos en necesidad, que nos acordemos. O que si tú nos has dado, Señor, que también seamos sabios, Padre, seamos sensatos, que tengamos ese corazón dispuesto, ese don de misericordia, Padre, para poder compartir con nuestros hermanos. Te rogamos todo esto y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, para quien es toda la gloria y toda la honra. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendice grandemente en este día.